Bai, barkatu. Hasiera emango diogu. 2021ko martxoaren 18an egindako aurreko bilerako akta onesteko proposamena zuzen baderitza. Bai, Ibon? Ez, gu bakarrik azaltzea batzorde hasi horretik, azteko zorian dagoenean, gaur greba deituta dagoela administrazio publikoan eta langileekin elkartasunaren bitartez guk erabaki dugu pertsona bakar bat etortzea batzorde guztietara. Horregatik nagoni bakarrik. Vale, eskerrik asko. Orduan, ¿hay alguna cuestión al acta? ¿Ninguna cuestión? Bueno, pues si no hay nada, la damos aprobada por unanimidad. Y pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Arloaren informazio orokorra, udaltzaingoaren memoria 2020. Para explicarnos resumidamente y determinar algunos datos a destacar de la memoria, contamos, como todos y todas habéis visto, en esta comisión con la presencia del responsable de área de seguridad ciudadana, comisario Tomás Santín, al que le voy a ceder la palabra para que nos vaya explicando, no sin antes decir que, evidentemente, esta memoria de la policía del año 2020, como en otras áreas de la actividad municipal, pues la que viene marcada a lo largo y a lo ancho de la misma es por la situación de pandemia que hemos vivido en el año 2020. Y sin más, pues Tomás, zurea da hitza. Orain bai. Bueno, lehenik, egun on denoi. Minutu batean aurkeztuko naz, esan duen bezala nire zinegutxia, Tomas Santín naz, eta 31 urte beteko ditu aurten. Hau da nire lana, nire bizitzaren parte, eta espero du helburua guztiak betetzea. Bueno, quiero comentar a todos y a todas. Soy Tomás, para toda la corporación, Tomás Santín Cantera, y para todo el pueblo de Guecho, que cuando trabajo en la calle me presento con mi nombre, aparte de con mi número profesional. Con la jubilación del anterior comisario, el grupo como cargo jerárquico más alto, pues me ha nombrado el responsable de Seguridad Ciudadana y de la Policía Local. Entonces, espero, porque esto es mi pueblo y, como he dicho antes, parte de mi vida, que el tiempo que ostente este cargo lo haga con total profesionalidad y, sobre todo, con total entrega a los que me pagan y a las que me pagan, que no es la institución en sí, sino es el pueblo de Guecho. Aparte de esta entrada, ahora vamos a entrar en lo que he tenido que venir, que es explicar la memoria, los datos que la Policía Local de Guecho ha realizado durante el año 2020. Evidentemente, y como muy bien ha dicho nuestra concejal, este año ha venido marcado por la pandemia que todos y todas sabemos. Esa pandemia que provocó que el 15 de marzo se decretara el estado de alarma, pues motivó, lógicamente, y como no puede ser de otra manera, que las instituciones tuviéramos que tomar medidas para, en principio, proteger a la ciudadanía para la que estamos y, segundo, también proteger al entramado laboral para poder seguir manteniendo ese trabajo para la ciudadanía. En coordinación con el responsable de riesgos laborales del ayuntamiento, se empezó a trabajar en dotar a todas y a todos
los agentes de la plantilla de elementos que preservaran su seguridad sanitaria. Se hizo además actuaciones que derivaban en que la pandemia, el bicho, como se le ha llamado, no entrara en nuestra comisaría para que de esa manera en todo momento tengamos el número de efectivos suficientes para poder trabajar en la calle, que es para lo que estamos. Con motivo de ello, se organizaron diferentes entradas en el servicio, se organizaron diferentes formas de trabajo, se dio todo el material que en ese momento existía en el mercado y se iba ampliando conforme iban saliendo más novedades que mejoraron la salud. Como se puede ver en la memoria, algo de efectividad han tenido, por no decir mucho, que puede ser porque los compañeros y compañeras también se han concienciado de protegerse y por esas medidas que se adoptaron. Y de hecho, el absentismo laboral comparativo del año 2019 con el 2020 ha descendido. Ligeramente, pero ha descendido. Cuando todos lo vemos diariamente en los medios de comunicación, como el azote de esta pandemia invisible, que en muchas ocasiones parece que es como un constipado, pero que nos llena las UCIs y nos llena los centros hospitalarios, hace más efecto que un ligero constipado. Por lo tanto, el esfuerzo que desde la institución se ha hecho para defender la seguridad laboral de los agentes y de la plantilla, pues creemos que se ha conseguido y que vamos por buen camino. Seguimos estando a pie de cañón en ese aspecto y recordando continuamente y estando ante cualquier novedad que pudiera salir y que pueda mejorar esa situación. Con respecto a la ciudadanía, con motivo de la pandemia, lógicamente el trabajo cambió, porque entre otras cosas, durante 3 meses pues tuvimos que estar confinados, salvo determinadas actuaciones. En esos 3 meses, las labores de la policía local fueron más labores asistenciales, en las cuales podemos destacar la información a la ciudadanía a través de la megafonía que íbamos trasladando en los diferentes barrios que componen nuestro municipio y asimismo también con unos gestos que honran a algunos compañeros y compañeras que en sus días libres venían a dar un pequeño satisfacción a esa parte de la población que tenemos. Por cierto, de hecho, cada día menos, a ver si somos capaces de ir levantando, que es los niños y las niñas, que cuando celebraban sus cumpleaños, pues que pasara una patrulla de la policía local y le cantara el Soriona. Eso, la verdad, que a nivel personal, como responsable en este momento y en su día como mando, pues me enorgulleció, porque esas personas, esos compañeros y compañeras lo hacían fuera de su horario, cuando en otros estadios mucha gente no quería acercarse a los centros de trabajo para estar más confinada y no poder sufrir los achaques de esta enfermedad que no se sabe cómo puede acabar en una persona, pero aún así venían a hacer ese gesto que les honra y así mismo se los trasladamos. Una vez que empezó a funcionar el mundo, porque a partir de junio ya nos permitían salir, pues evidentemente cuando el mundo empieza a funcionar, después de 3 meses de cuasi parado, que ni en las películas americanas lo hubiésemos imaginado, hubiésemos pensado que es una situación de película, y además de película de América, que tienen bastante imaginación en hacer este tipo de series, pues la gente que sí queríamos salir a la calle sí o sí. Y entonces ya tuvimos que empezar a trabajar, adaptarnos a ese trabajo en la nueva situación, que, por cierto, comenzó con épocas de playas.
y Guecho todos sabemos que tenemos unas cuantas playas que encima son usadas no solo por la ciudadanía de nuestro municipio, sino que son foco de atracción de toda la zona margen izquierda en parte y de parte de Bilbao y de otras zonas de nuestra provincia, incluso de fuera. Por lo tanto, ya empezó ahí nuestro trabajo y vamos a entrar ya en lo que es la materia. Queremos destacar que de las denuncias que se pusieron o que hemos puesto con motivo de la crisis sanitaria, aparece en la memoria, son un poquito más de 4.000. Es un número elevado, pero también es un número elevado porque nuestro municipio tiene una atracción que hace que no solo venga a disfrutarlo o lo disfruten los que viven en el mismo, sino que también viene mucha gente que no pertenece a nuestra ciudad. Y de ahí que el número de denuncias pues hayan sido superiores. También es verdad y que la policía local, con apoyo de la institución, ha reforzado el servicio en los lugares y sobre todo los días en que se preveía que esas aglomeraciones podían perjudicar a la salud de todos y todas. Por lo tanto, los fines de semana, que es cuando más, a partir de la apertura del confinamiento, se aumentaba la plantilla para que pudiéramos dar respuesta a todas las llamadas de los vecinos y vecinas que pedían y nos siguen pidiendo que se cumplan las normas sanitarias, que las normas sanitarias son para todos y para todas y es para el bien común, que es la salud de todos y todas. Yendo a la memoria en sí, como en otros años se había podido explicar, un aspecto fundamental para nosotros es la formación de la plantilla. Evidentemente, como he dicho antes, al principio, todos los datos de este año serán sesgados por la pandemia. La academia a la cual nos imparte las clases regladas a toda la policía vasca, también cerró sus puertas. Entonces, evidentemente, este año pasado, pues el número de cursos de formación ha disminuido. Pero en cuanto lo abrieron, allá por el mes de septiembre, nosotros ya solicitábamos cursos para nuestra plantilla. Lo que pasa que este vaivén de la pandemia que sufrimos ha motivado que en ocasiones cursos que estaban preparados los suspendieran por esas olas, dicen ahora la cuarta, que hemos ido sufriendo a partir de la apertura del confinamiento. Seguiremos formándonos y además seguiremos formándonos en aquello que pueda servir para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Por lo que no solo en lo que la academia nos imparta, sino en una de las especialidades que consideramos fundamental para nuestra policía, como es el tener habilidades conversacionales que se llaman, pero al final poder tener habilidades que no todos nacemos con ellas, pero que sirvan para comunicar con nuestra ciudadanía, entenderla mejor, empatizar, tener la escucha activa y poder de esa manera resolver conflictos y no llegar a situaciones bien delictivas o bien de otro tipo, podamos enfocar. Entonces, tener unas herramientas en las cuales te puedas basar para que las situaciones que puedan generar una infracción de cualquier tipo no se produzcan. Y también en eso intentaremos formar a nuestra plantilla dentro de las medidas que se pueden y, insisto, en la actualidad tenemos lo que tenemos a consecuencia de esa cuarta ola en la que estamos sufriendo. Un aspecto que queremos resaltar es
para lo que estamos nosotros, la policía. Nosotros estamos, y así lo creo, y lo creo desde el 1 de octubre del año 90, que fue cuando empecé en este trabajo, que estamos para trabajar para el pueblo y para sofocar e intentar que nos vean como una parte del mismo y no separado del mismo. Por ello, intentamos ser una policía preventiva. Y los resultados de esa policía preventiva, los resultados objetivos de esa policía preventiva, nos puede dar el índice delictivo que tenemos en nuestro municipio en comparación con otros años y en comparación con los que se pueden asemejar a nosotros o con la propia comunidad. El índice delictivo se puede ver que ha bajado en nuestro municipio, no solo en los datos referentes que obran en nuestro poder, sino también en los datos que obran en la Consejería de Seguridad. De hecho, en Guecho tenemos el siguiente índice delictivo comparando con las ciudades de más de 50.000 habitantes en las que nos tienen englobados. Nosotros tenemos 36,54 delitos por cada 1.000 habitantes. Irún tiene 44,79 delitos por cada 50.000 habitantes. Baracaldo, 50,06 delitos por cada 1.000 habitantes. Gasteiz, 55,06, Donosti, 56,52 y Bilbao, 63,49. La comunidad autónoma tiene un índice delictivo medio de 45,05. Por provincias, Álava 50,01, Vizcaya 54,2 y Guipúzcoa 40,07. Si también nos comparamos, porque hay que compararse con lo que tenemos a nuestro alrededor, con los pueblos vecinos, aunque sean menor de 50.000 habitantes, como Erandio, o Leioa, o Portugalete, o Sestao, o Santurchi, todos ellos también tienen un índice delictivo superior al nuestro. Por lo tanto, a nivel preventivo, para evitar que se cometan delitos, seguimos trabajando para que así sea y que cada vez podamos conseguir que esta ciudad sea más segura para nuestro pueblo. Siguiente punto que quisiéramos tratar. Sí queríamos, en este punto de la criminalidad, todos pensábamos que durante la pandemia la violencia de género se iba a disparar. Todos pensábamos eso. Los datos, que luego tendrán que ser analizados no solo por igual instituciones policiales, lo que nos han dicho es que no. Han disminuido las denuncias durante este año 2020. De hecho, nosotros en el año 2019 teníamos 17 expedientes y en el año 2020 hemos bajado a 11, de los cuales 10 son de violencia de género. En algunas reuniones que hemos estado se ha tratado que igual puede ser también porque las víctimas, al estar tan cerca del agresor, pues no hayan querido dar el paso porque luego les tenían que volver a ver con motivo del confinamiento. Pero en principio los datos no solo de la policía local, sino de la Ertzaintza, dicen que ese delito que provoca la diferenciación en una sociedad machista entre la mujer y el hombre haya descendido. Esperemos que se continúe con ese índice y que, a ver si es verdad, que en la sociedad nos hemos concienciado de que hay que respetar a la otra persona y no usar la fuerza. Seguimos con datos que nos pueden parecer, que nos consideramos interesantes para trasladar
y uno son los referidos a las denuncias que se han puesto con respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana. Hay un dato que llama mucho la atención, que es el referente a las desobediencias, resistencias y negativas, que del año 2020 hemos tenido 1.453 y en el año 2019 tuvimos solo 23. Esto viene motivado porque con la declaración del estado de alarma y con las normas siguientes que le han sucedido, las denuncias que se hacían, parte de ellas entraban en esa ley. Por eso ha sido el aumento tan significativo, ¿no?, tan exponencial de este tipo de infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana. Viene motivado porque son no respecto al confinamiento, los horarios restringidos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tenido ese número tan elevado. También, y creo que es un hecho evidente, una denuncia que ha tenido un aumento ha sido la falta de respeto y consideración a los agentes de la autoridad. Evidentemente, todos vivimos en la situación actual pues un estrés motivado quizás por esa falta de relaciones. Somos humanos, necesitamos tener relaciones humanas, contactos humanos, y por la situación pandémica pues nos hemos visto reducidos en ese tipo de relaciones que podían sacar nuestra mejor y nuestra peor parte. Entonces, ha motivado que igual, quizás, ese cansancio, esas patologías que todos podemos tener, más o menos escondidas o más o menos tratadas, pues ante una situación que dura, el año pasado, 9 meses, y todavía seguimos, pues provoque que ante las normas pues haya gente que empiece a estar un poco cansado. Nosotros, en todas las notas de prensa que hacemos referidas a las denuncias que se puedan poner y demás, la institución, el Ayuntamiento de Guecho, siempre traslada a nuestra ciudadanía que el respeto de las normas no solo es un bien para nosotros, para el que la cumple, sino es un bien para todos y para todas. Y la solidaridad es en este momento donde la tenemos que tener, porque lo que no hagamos bien nosotros puede perjudicar a otras personas. Siguiendo con otros datos que consideramos de interés, es las tareas. Las tareas programadas, evidentemente, también han descendido. Pero nosotros seguimos con la convicción de que la policía, como cualquier institución o como cualquier estamento, tiene que tener una organización en su trabajo. Una organización en su trabajo que en nuestro caso va por medio de tareas programadas que van encaminadas a, tras un análisis de los datos que nos aportan las actuaciones diarias, a un análisis de los datos que nos aporta, como no puede ser de otra manera, por nuestra ciudadanía, a través del servicio de avisos, quejas y sugerencias, o a través de la llegada de información de otras instituciones, trasladar a los agentes un cronograma de trabajo diario para poder atender y, sobre todo, luego, a posteriori, poder contestar a todas y a todos que nos piden una explicación, porque el mundo es así y tiene que ser así. Nosotros tenemos que explicar cuando nos pidan una información de unas actuaciones que puedan no ser consideradas adecuadas para determinada ciudadanía. Por lo tanto, analizamos eso, programamos las tareas y las trasladamos a los agentes para que así sea. Dentro de estas tareas y de actuaciones que tiene la policía están los tiempos de respuesta. ¿Por qué tenemos tiempos de respuesta? Porque creemos en un sistema de gestión de calidad de la actuación policial. Hemos baremado y aparecen en la memoria los datos que siempre los comparamos,
de las actuaciones que consideramos más importantes porque las personas puedan sufrir daños personales. Y en este caso, en los baremos que nos hacemos, entramos en todo lo que nos hemos puesto. En el caso de que no lleguemos a ese baremo de los 5 minutos que nos ponemos de respuesta ante determinadas incidencias que son consideradas vitales para la seguridad y para la protección de nuestra ciudadanía, analizaríamos el caso para buscar los caminos adecuados y de esa manera no provocar que nuestra tardanza pueda generar en un problema en la ciudadanía. De hecho, en las 2.500, más de 2.500 que nos hemos medido, entramos dentro de ese parámetro de calidad que nos hemos establecido. ¿Qué tipo de policía creemos? ¿Qué tipo de policía creo yo? Cuando entré, la primera actuación que tuve de policía de proximidad, en mayo del año 91, era en la Muelle de Eriaga, y era de estar en la calle. Creemos en la policía de cercanía, en la policía que conozca a su pueblo, que su pueblo le conozca. ¿Por qué? Porque cuando conoces a una persona, el fallarle te va a costar más. Porque cuando conoces a una persona, vas a intentar buscar las soluciones que ella te pueda pedir. Porque cuando conoces a una persona, al final la información va a ser transversal y vas a poder trabajar conforme a lo que te están pidiendo. Las corricas, que es los agentes en pie, los servicios presenciales, que es la gente fuera del coche, es uno de nuestros objetivos principales. El año pasado, lógicamente, con la pandemia, se tuvieron que reducir porque hubo un momento en que no había gente en la calle. Pero en cuanto volvimos a salir a la calle, fuimos a las playas. Cuando había problemas en los aforos, ahí estábamos. Cuando se dictaminó que no iba a haber fiestas, ahí estábamos. Y en todos los fines de semana, cuando se ha abierto la hostelería, que es uno de nuestros pilares económicos y al cual tenemos que proteger, ayudar y en todo momento colaborar para que pueda seguir trabajando y pueda seguir manteniéndose los puestos de trabajo, no solo de ellos, sino de todo lo que genera, ahí estamos para que igual actitudes de una parte minoritaria incívicas no provoque pues que entremos en zona roja. Este año, con las 2 finales de Copa, ahí hemos estado, porque es lo que creemos, al lado de la gente, diciendo al que no lo está haciendo bien, que no lo está haciendo bien, sermoneando cuando hemos tenido que sermonear y evidentemente también con algunas denuncias, porque también hay personas que no quieren o no lo entienden o no lo quieren entender. Pero en general, la fotografía de las zonas de ocio se intenta que se cumplan esas normas sanitarias, lo cual, insistimos, vivimos también nosotros en esta sociedad. No somos de Marte, vivimos aquí y también nosotros nos gusta y necesitamos salir, relacionarte, ir a la terraza, tomarte algo tranquilo, pero la policía tiene que estar para precisamente los que cumplen, que es la mayoría, no se vean perjudicados por los que no incumplen. También, lógicamente, el estar encerrado ha provocado que tengamos más quejas vecinales referidas a pisos. Es decir, hemos estado más tiempo en casa, pues hemos metido más ruido.
Antes pues, salíamos más y, lógicamente, pues el tiempo de permanencia en las viviendas era menor. Ahora hemos tenido que estar más tiempo en casa. Entonces, hemos notado un aumento importante de ruidos de vecinos y vecinas que pues hacían cenas en los domicilios y demás. Esperemos que las cosas sigan yendo como hasta ahora. En principio no hemos tenido ningún problema. La inmensa mayoría de las personas a las cuales vamos a horas en las que no debieran meter ese índice de ruido hacen caso, lo cumplen. Entonces esperemos seguir haciendo esa labor y ante un requerimiento de un vecino y una vecina, pues seguiremos acudiendo para evitar esas molestias que para algunos en un momento dado es un momento de divertimento, pero para otros u otras que tienen que ir a trabajar al día siguiente pronto, pues el divertimento ese no les puede suponer un problema laboral o de otro tipo. Y luego, por último, quisiera destacar las labores asistenciales. Las labores asistenciales que realiza la Policía Local, de hecho. Nosotros creemos y creo, y así se le transmite, que estamos para ayudar a nuestra ciudadanía. A pesar de que algunos o algunas consideren que la policía solo tiene unas actuaciones referidas a denuncias o similar. Nosotros creemos en la labor asistencial y, de hecho, así se hace. Se hace hasta el punto de intentar buscar una salida y que nos sirve encima para poder derivar a servicios sociales, como aparece en la memoria, más informes de los que ellos nos solicitan. Nosotros, de oficio, con esas labores asistenciales, conseguimos descubrir algunas situaciones de personas que puedan estar en un proceso de vulnerabilidad o en un proceso de deterioro que no ha sido detectado por nadie y que es precisamente por esa labor asistencial de la policía, lo cual sirve para trasladarlo posteriormente mediante el informe a los servicios sociales. Lógicamente también con los menores es uno de los que, de hecho, como he dicho al principio, por desgracia, empiezan a ser un objeto de deseo. Esperemos que tengamos el cambio que todo el mundo preconiza y que vengan gente más joven o que la gente joven nuestra se quede aquí. Pues con menores también tenemos actuaciones, en concreto hemos tenido 109 y la mayoría han sido motivadas por las quejas pues, que estén utilizando pues, instalaciones de manera inadecuada, o también otras suelen ser como botellones y demás. Todas las actuaciones que tenemos con menores en las cuales interactuamos se les comunica a sus progenitores para que conozcan lo que ha pasado y cómo han estado con nosotros, por si quieren alguna aclaración o quieren cualquier tipo de... En algunas ocasiones incluso nos piden asesoramiento por la situación del menor adolescente al cual ya no lo pueden controlar por lo que fuera. Pues tenemos una experiencia, hemos visto por los años, pues con chavales con 18, 17 o 16, 15, que en principio pues podrían ser, entre comillas, revoltosos. Y hoy en día, lógicamente, llevando pues ahora 31 años casi, pues ahora pues son normales, porque hacían pues lo que cuando tienes 15 o 16 lo ves más normal, te saltas un poquito de la media y llega una actuación con la policía. Pero
sabiéndolo encaminar y pudiendo trasladarlo adecuadamente, pues puedes corregir situaciones que de otra manera se pudieran torcer y que es malo, lógicamente, para el menor, para la familia y para la sociedad. Y por último, quiero acabar con la policía que queremos, con la que vamos a trabajar y con la que vamos a luchar para que así sea. El día que me jubile, seguiré paseando por mi pueblo, seguiré tratando con la gente y a pesar de haber denunciado, de haber puesto denuncias de 1.500 euros, de haber retirado coches con la grúa, si me permiten, voy a leer un WhatsApp de una persona, no voy a decir quién es, evidentemente, que el día de la final de Copa, que por cierto perdimos contra la Real, con lo que ello supuso, ante no dejarle pasar a un recinto que considerábamos que no se debía de llenar más porque podíamos generar no ya problemas de orden público, que queremos poner esos nombres, sino problemas de aglomeraciones y de contagios indeseados que nadie quiere, pues para que lo que queremos ser nosotros. Un momentito, la tecnología no es lo mío, pero me llegó al corazón, por cierto. Y recibiendo esta comunicación de este vecino, que lo hizo a través de otro, que tiene mi teléfono, pues la verdad es que me encantó. No voy a engañarlo. A ver si lo cojo aquí. No, tengo ya. A ver. A ver, aquí está. 4, 2, 3, allá. A ver aquí. Sin dudas. Es que me parece importante, porque quiero transmitir lo que llevamos aquí. El escudo está lo del corazón y esto va. Bueno, gracias, Larraix. Es que ricasco. Egunon Tomás. Dice quién es. Te envío este WhatsApp para pedirte disculpas por lo de ayer tarde. Teníais toda la razón. Yo me puse tonto y desafiante. No sé si es por todo esto que está pasando y la cancha que nos están dando, que estoy un poco fuera de sí y lo de ayer sobraba. Barkatu Beneta. Te pido que te disculpes de mi parte a la gente, a otra gente que está involucrado, por las maneras en las que le traté. Intentaré localizarle y pedir disculpas en persona. Espero que nos veamos y pedirte disculpas a ti también. Casualidad, hace 2 días me vio y las pidió y sin ningún problema. Esta es la policía que queremos para el hecho. Es que ricasco. Es que ricasco, Tomás. Abriríamos un turno de preguntas para que si hay alguna duda con respecto
con respecto a la memoria y si podemos responder ahora, la respondamos y si haya que buscar algún dato o una explicación adicional, pues la trasladaríamos, si no, en otro momento. Bai, Ibon. Bueno, zalantza baino gehiago igual eskari batzuk ingo niko genituzke, ez honen beste memoria honetarako urrengorako. Bueno, lehenko gauza, Tomasi, ongi etorri ezatea, baina ez dakigu ongi etorri izan behar diogun, zenean gu baino denbora luzeago dara madudal honetan, baina, bueno, bintzat ongi etorria lanpostu berri honetara, eta benetan, espero dugula, eta eskertzen dugula bere hitzak, eta espero dugula benetan hitze horietatik somatu daitezken formen aldaketa, eta formen aldaketa nahi hori benetan egikaritzea, eta hori da espero dugula, ze egia da pandemia guztia jogaitu dela, baina niri edo guri atentzioa ditu digula Mozal legearen babespean 115 salaketa ibiltzea udaltzaingoei errespetu falta izateagatik. Ez dugu ukatzen egoera honetan hainbat udaltzaingo edo udaltzain jaso dituztela errespetu faltak, hori ez dugu ukatzen, baina baita ere empatia aipatu dinda hemen, eta empatia hori jende guztiarekiko erakusten da. Gauza bat ez duguna zukatzen baita ere eskatuko genioke udaltzain horiei, orokorrei, empatian sakontzea. Urte honetan ezagutu ditugu hainbat gertaera batzuk oraindik horren inguruko informazioa eskatu genuen eta aztertzen ari izan, eta ikusi dugu baita ere, gauzak ez direla beti berdin tratatzen, ezakit, empatia gehiago ententzen da alderdi batzuetako egoitzetan, gaztetzean baino, esate baterako. Eta empatia gehiago mantentzen da gauza batzuetan, segun zein den udaltzaina beste batzue baino. Orduan, horretan sakontzen baldin bada, eta hori hobetzen baldin bada batez be, eta askotan igual empati falta hori edo oldarkortasun hori gazteek gehiago nabaritzen baldin badute, hori hobetzen baldin bada, hori da egingo genuken eskari. Hau da, empatia hori ea eramaten gaituen 115 zenbaki hori utzera eramatera, batez be, batetik herritarrek hobeto egiten dituztelako gauzak, eta baita ere udaltzainek hobeto egiten dituztelako gauzak, eta alden neurria Mozal lege antidemokratik hori saihesten dugulako. Faltan botatzen dugun gauza bat, eta eskertuko genuken aurrengo memoriarako, ulertzen dugu honetan ez dela, AQS-ek aipatzen dienean gu jakineko genituzke AQS horiek zenbatek eragiten dio edo aipamen egiten dio udaltzainen lanare edo udaltzaingoaren lanari. Batzutan, hemen aipatzen den bezala, ez dakigu zintzu dira AQS-en horien edukia. Horien edukia zein izango litzateken, eta horien edukiarekin lotuta ere jakineko genuke edo, guretzako interesgarria izaten da jakitea herritarrek are gehiago hemen bota diren hitzekin eta udaltzaingoa herritarrei gehiago hurbiltzeko ahalegin horretan herritarrek zenolako ikuspegia daukaten udaltzaingoak egiten duen lanarekiko edo udaltzainek egiten dituzten lanarekiko. Eta besterik ez. Hori da eskatzen duguna, espero dugu benetan somatu ditugun forma aldaket horiek egikaritzea, empatia denok lantzea eta aurten izan ditugun kasu batzuk berriro ez gertatzea, eta berriro ere ongi etorria. Vale, tomamos nota de lo de determinar que los AQS, en la medida de lo posible, se discriminen cuáles hacen referencia no a una actuación policial, sino a la actuación policial como agentes, si no he entendido mal, que es lo que se pretende. Veremos si eso es posible con el sistema poderlo hacer. Gauzatxo bat, aztu zait, eta niretzat guretzako oso garrantzitsua da. Ezin dugu memoria honetan, hemen esan diren gauzak, ezin dugu gauza bat partekatu eta da, genero bortizkeria edo machismo bortizkeria gutxitu indira salaketa, baina zoritzarrez ikerketa guztiek ezatutela ez dela gutxitu. Handitu indala beldurra eta konfinamenduaren eraginez beldurra handitu denez, agian salaketa gutxiago daude, baina ez dago zoritzarrez bortxakeria edo bilantza gutxiago. Lo puede explicar, pero creo que cuando él se ha hecho referencia a que hay menos denuncias.
Lo Sí, ha dicho a ver. claramente que es el dato objetivo. Claro, Pero es que nosotros, luego, evidentemente, es que además también queremos trasladar, la policía no es un estamento que está aparte del resto de entramado, en este caso la policía local, del resto de entramado municipal. O sea, nosotros somos una pata de este ayuntamiento, que podemos ser una pata importante por número o por la forma o la idiosincrasia que tiene nuestro municipio, pero no somos la única pata. Entonces, luego hay otros estamentos, como son servicios sociales, que efectivamente allí, de hecho, por eso hemos hecho muy hincapié este año y el año anterior, como de las actuaciones que nos pide servicios sociales siempre son superiores y muchas de esas van en lo que dice el señor Ivón, respecto a que los agentes que van a las casas observan que puede haber algo más, por mucho que nos estén diciendo que no, mandamos a servicios sociales que ellos, desde su perspectiva profesional encima, van a poder llegar a ver si en esa familia se está produciendo un hecho delictivo como pueda ser la violencia machista. Pero nosotros lo que trasladamos es los datos referentes a las denuncias. Lo otro se trasladarán a través de servicios sociales. Y todo eso, la unido de que o servicios sociales o de otras entidades que trabajan con la mujer, darán la situación real que todos sabemos, porque, por desgracia, es así. El ser humano a veces utiliza la fuerza o se cree que con la fuerza se consiguen las cosas en vez de con la palabra. Y eso, y sobre todo en el hombre, pues parece que nos ocurre más, no sé si por complejo de Edipo o por otro tipo de complejo que motiva que realicen unas acciones que todo el mundo, lógicamente, la ve estable. Yo tengo dos hijas. Lógicamente, no voy a ser una persona que considere. Y encima, pertenezco a esa generación del tardo franquismo, que empezamos a despuntar en los inicios de la democracia y en las cuales yo ya iba chicos y chicas a mi clase, ya teníamos totalmente igualados en ese aspecto. Lo que pasa que, por desgracia, hay hombres que no lo ven. Pero, insisto, esos son datos nuestros de denuncias y ya sabemos qué hay por detrás. Y cuando lo intuimos, pero no lo podemos llevar a un papel porque no nos lo traslada nadie, lo trasladamos al departamento que puede indagar de otra manera y si ve si hay un hecho de ese calibre. Y de la empatía, que no quepa la menor duda. Paula. Sí, unos breves apuntes. Bueno, lo primero, bienvenido Tomás por su nueva función y por estar hoy en esta comisión por primera vez. Bueno, algunos comentarios sí que me quería unir precisamente a esto que acaba de surgir. El tema de la violencia machista es muy delicado y asegurar que ha bajado la violencia machista durante el confinamiento solo porque la policía local no ha recibido denuncias, lo entendemos, pero sabemos que aseverar eso es muy arriesgado porque sí que hay otros estamentos que han demostrado justo lo contrario porque se han seguido otros cauces por lo que comentaba. Entonces, bueno, yo ahí sí que pondría eso encima de la mesa. Aparte, sí que nos ha parecido un tanto raro que dentro de la página 10 de la propia memoria, aparte de violencia machista, ponen también violencia doméstica. Nos extraña que se siga haciendo ese tipo de diferencia. Me gustaría saber por qué se sigue utilizando este criterio y si en las próximas memorias ustedes quieren seguir haciendo alusión a la violencia doméstica cuando se está procurando retirar este tipo de alusiones y hablar directamente de violencia machista. Y luego tenía, con el tema de la formación, que agradezco también todas las explicaciones que ha dado y que tenían toda la coherencia sobre el año 2020, sí dejar simplemente un ruego que en alguna ocasión también lo hemos trasladado a la presidenta en esta comisión, y es que todas aquellas formaciones que ustedes no puedan tener dentro de la Academia de Arcaute, que es donde corresponde al cuerpo,
si pudiera ser posible, en la medida de la capacidad que se tenga, que se den a nivel local, si es posible, dentro de todo lo que esté establecido en el funcionamiento del cuerpo de policía, porque nos parece importante que, bueno, que puedan tener una formación específica y concreta dentro de la policía local de Guecho, y muchas veces parece que seguir dependiendo de Arkaute nos lleva a que no se avance todo lo que gustaría. Y también quería hacer un apunte, que es el tema de los protocolos o procedimientos a la hora de atender. Estuvimos hablando de esto después del confinamiento, y aparte de agradecer que quiere usted impulsar una policía más cercana y más empática, también entendemos que esos procedimientos tienen que ir puliéndose para que no dependa de con qué agente nos crucemos o qué día tenga la persona que nos va a atender de la policía local. Creo que eso es importante también. Creo que ustedes ya habían empezado en este sentido a poder pulir un poquito esto y, bueno, simplemente hacer ese ruego que continúen para que, bueno, que no haya esas diferencias de trato en la medida de lo posible. Y mi última cuestión, que es una pregunta, es ¿quién ha decidido que todas las semanas se saque una nota de prensa diciendo el número de denuncias que se meten por temas de la pandemia? Porque una cosa es dar el dato, pero es que se saca todas las semanas en prensa, y llama la atención que parece que estamos sacando pecho de meter denuncias. Entonces, me gustaría saber cuál es el objetivo, porque creo que se puede hacer pedagogía de muchas formas, y estar todas las semanas recordando que seguimos metiendo multas, bueno, pues no sé si es el sistema más efectivo. De ahí mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, igual yo contestaré A ver, referente al tema de violencia doméstica que aparece en la página. A ver, nosotros, porque así lo dice el Código Penal y así va entrado, hay una diferencia entre, efectivamente, la violencia machista, que esas son 10 casos, y uno es una violencia doméstica, porque es una mujer la que fue la investigada por cometer el delito. Entonces, nosotros lo que hemos dejado claro, no queremos, por supuesto, poner en valor una contra 10. Es evidente. Pero lo que hemos hecho es para diferenciar por qué tenemos 11 expedientes. ¿Por qué tenemos 11 expedientes? Porque es que si no, si ponemos que tenemos 11 expedientes abiertos, y luego resulta que decimos que hay 10, pues, hombre, yo soy de letras, pero nos podrían decir que los números no cuadran. Entonces, por eso hemos hecho la diferencia, porque además así está reflejado en el Código Penal. Y para que vea un detalle que nos parece importante, a pesar de que en el año 2020 hemos tenido 11 expedientes, cuando en el 2019 tuvimos 17, el trabajo que ha hecho la policía local para vigilar que se cumplan las órdenes de alejamiento ha sido muy superior. Porque el número de inspecciones que hemos hecho de protección son 2.669, con 11 víctimas, digamos. Y en el año 2019, con 17 víctimas, hicimos 2.666. 3 menos. 3 menos, que sumado a que había menos víctimas, significa el grado de implicación que tiene la policía local de Guecho para proteger a las víctimas de la violencia machista. Vale, Tomás. Con respecto a la última pregunta, ¿quién ha decidido que se saquen todas las semanas? Evidentemente, la nota de prensa, evidentemente desde la responsable de policía, en colaboración con la propia jefatura de área y en colaboración con comunicación, como no puede ser de otra manera, hemos considerado que era importante que se visibilizara esa situación de que hay incumplimientos en esa normativa, y fundamentalmente es una forma de poder seguir llegando el mensaje
del ayuntamiento, en este caso a la ciudadanía en general, en el párrafo último que aparece en todas las notas de prensa, en la que seguimos pidiendo esa responsabilidad individual y colectiva a la hora de mantener las medidas que las autoridades sanitarias nos están poniendo para evitar que el COVID-19 se siga propagando, como son las limitaciones de horarios, de los cierres perimetrales, el cumplimiento de la limitación de movilidad nocturna, etcétera, etcétera. Y nos parece interesante, no es para sacar pecho sino es para concienciar a la ciudadanía. Estamos aquí porque esta es la situación en la que estamos viviendo en nuestro municipio y evidentemente es lo que creemos. Es importante además que el mensaje siga calando todas las semanas cuando hacemos el balance de lo que ha pasado en nuestro municipio ese fin de semana, para que luego sepamos que el lunes o el jueves tendremos un número determinado de contagios y seguiremos en una situación mejor o peor en virtud de cómo los ciudadanos y las ciudadanas de este municipio nos comportemos. Y esa es la finalidad que tiene la nota de prensa. ¿Quién ha decidido? Pues el conjunto del Gobierno municipal que está implicado en esas materias. Si no hay más preguntas, bien, Javier. El micro, por favor. Dar la bienvenida al nuevo director de la policía y muy brevemente sí me gustaría destacar dos cosas que nos trasladan desde la ciudadanía. En primer lugar, como un denominador de la queja, entre comillas, referida a la policía municipal que nos traslada a la ciudadanía es que no les ven en las calles. Yo no le voy a decir que no lo hagan, que no lo estén, pero yo le tengo que decir lo que me trasladan. No les ven en los coches y muchas veces les gustaría verles en las aceras, pues no sé, en su labor de patrulla o de vigilancia o de simple presencia, sobre todo en los núcleos urbanos. Por otro lado, también quería hacer incidencia que nos estamos encontrando y no sé hasta qué punto la Policía Municipal está interviniendo en el siguiente aspecto, las bicicletas. Nos estamos encontrando que efectivamente estamos apostando por un municipio cada vez más a favor del traslado de las personas sostenible y fomentando la bicicleta, lo cual nos parece muy bien, pero también nos estamos encontrando como que parece como que las personas que van en bicicleta pueden hacer lo que quieran. Entonces no es la primera vez que nos encontramos en calles, como puede ser la calle Mayor de las Arenas o la calle San Ignacio aquí en Neuri, que las bicicletas van directamente en sentido contrario. Y cuando en un momento dado les paras, porque yo les he parado, no ya como concejal, sino como ciudadano, oiga, ¿no puede ir usted por la calle Mayor? Sí, mira, hay unas rayitas blancas donde puede ir en la misma dirección para un lado y para otro. No, está usted equivocado, tiene que ir. No, puedo ir. Entonces sí me gustaría saber si en ese sentido están ustedes notando lo que yo acabo de trasladar o si son casos tan puntuales, porque sinceramente yo no los veo tan puntuales y sí que veo por parte de muchas personas que van en bicicletas, pues eso, una especie como de carta blanca de que como voy en bicicleta y es sostenible puedo hacer lo que quiera. Por último, sí me gustaría preguntarle si a raíz de la instalación del Bidegorri, que parece que se está instalando en Zugazarte en este momento de una manera un poco, no sé cómo llamarle, provisional o en fin, no está todavía consolidado, ¿qué incidencia han notado de peligrosidad en la zona? Las salidas y entradas de garajes, no me ha dado tiempo a verlo en su memoria, ni si bien reflejado, pero me parece que han tenido bastantes actuaciones y quería saber si por su parte ha habido alguna recomendación al equipo de gobierno o al departamento que corresponda del municipio sobre la peligrosidad de la instalación de ese Bidegorri en Zugazarte con la cantidad de entradas y salidas de garajes que hay en esas manzanas. Muchas gracias y así todo que le agradezco todo su trabajo y su esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, pues por contestar, la primera, cuando hacen referencia a que no se ven a las patrullas de la policía local.
Nosotros, como hemos dicho, uno de nuestros cometidos principales y de las tareas que se programan a los agentes son lo que se llama corrica o servicios a pie o servicios presenciales. Los números, pues no los digo yo porque me gusta traer unos números mastodónicos, sino sacados de un programa informático que lo meten los compañeros del centro coordinador. En concreto, el año pasado hicimos 1.174 corricas, que es inferior al número anterior, pero por esos 3 meses de laxos que tuvimos que parar por la pandemia. Servicios presenciales, es decir, servicios de gente a pie que está en el pueblo, es 1.135. El tiempo invertido, 1.560 horas, y la media de las corricas son de 78 minutos. A mí también me pasa, como ciudadano o como persona, y sobre todo con un efecto profesional, cuando vas a otras ciudades o a otros municipios y miras a ver, porque a mí me gusta también la policía en la calle, porque entiendo que es la policía que más información va a tener, y sobre todo en determinadas policías, entre ellas la local. Pero también es verdad que un policía tiene una dimensión, si eres un poco más grande o grondo, es de 1 metro cuadrado. Y en 11 kilómetros cuadrados, que es nuestro municipio, alargado, con 4 barrios muy definidos, con una zona de ocio como pueda ser todo el entorno desde el muelle Tomás Olavarri hasta el Puerto Viejo. Pues el verles a todos es complicado. Nosotros las corricas las planteamos en los lugares que consideramos hay más posibilidad de nuestra necesidad. Pero claro, vas a ver 2 o 4. Si en el puerto deportivo, que un fin de semana pueden pasar, en el entorno de Eriaga me refiero, paseando, no ya cuando haya playas, más de 5.000 personas, pues 4 policías locales a pie, controlando la situación y demás, pues pueden llegar incluso hasta pasar desapercibidos. Pero también le digo que vamos encaminados a ello y todas nuestras labores van dirigidas a que se haga el trabajo así. O también ocurren cosas de situaciones o actuaciones. El año pasado descendimos en el número de incidencias por la pandemia, pero tuvimos 21.000 incidencias, que si se divide entre los días que tiene el año, pues nos da que tenemos que hacer otras acciones, accidentes de circulación, llamadas asistenciales, controles de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces hace que pueda ser. Pero no le quepa la menor duda que ponemos todo nuestro esfuerzo para que la policía esté en la calle y en la calle no es en el coche. Respecto a las bicicletas, hacemos tareas también, sobre todo con el tema de las quejas que recibimos y lo que observamos. La calle Mayor, una vez que se acaba el Bidegorri, que en vez de irse para y gane, pues la gente ya va enfilado hacia el puente colgante. La avenida del Ángel, cuando acaba el Bidegorri de la Galea, también ahí hemos hecho tareas. Y la zona del puerto, también incluso recientemente se va a instalar se ha instalado una señalización motivada porque cuando la gente venía hasta el Puerto Viejo, subían al ascensor y se quería ir a la huerta con la bicicleta andando por la calle del Puerto Viejo o bajando desde el Puerto Viejo. Entonces, sí que lo tenemos en cuenta y vamos a intentar, porque además, como he dicho antes, sabemos que nuestra población, más de un 30%, un 33%, supera los 65 años, una caída no es lo mismo que cuando tienes 20 años. Entonces, vamos a trabajar para que nos vayamos concienciando. No solo tiene que ser a nivel de policía, tendrá que haber más estamentos, pero vamos a trabajar. Y el último, el índice de peligrosidad, me decía. Bueno, nosotros todas las actuaciones que vemos que puedan generar cualquier peligro, las vamos a intentar prevenir.
y estar para prevenir. Esperemos que lo vayamos consiguiendo. Al 100% no vamos a llegar, pero sí le digo que nuestra forma de trabajar, como he dicho antes, es por tareas programadas, por análisis, por lo que nos llega de nuestra ciudadanía y en base a eso la respuesta, porque nos gusta informar con datos objetivos. No nos gusta decir hacemos mucho, hacemos poco o hacemos el copón. No, vamos a decir números exactos o por lo menos lo más exactos posibles para decir lo que hemos hecho. Y usted, si nos pide un dato, le diremos este dato. Esto hemos hecho. Como ciudadano, ciudadana, le diremos esto ante una queja que nos haga. Y diremos, hemos hecho esto, seguiremos con esto, y haremos. Todo no se puede resolver, pero intentaremos resolverlo en la medida de lo posible. Y digo una cosa, 77.000 habitantes, casi 78, en 11 kilómetros cuadrados, nos da una media de unos 6.000 y pico por kilómetro cuadrado. Tenemos que saber comportarnos para que con 6.000 y pico personas en un kilómetro cuadrado, la convivencia sea el leitmotiv de nuestra vida y no nos tengamos que estar dando empujones. Un pequeño apunte. Yo solamente le haría un ruego. Por favor, transmitan al equipo de gobierno las incidencias que han motivado su intervención en la calle Zugazarte a raíz de la instalación del Bidegorri, y que sepa el equipo de gobierno las intervenciones que han tenido que han motivado su presencia por accidentes que ha habido a la salida y entrada de garajes. Por favor, trasládenlo al equipo de gobierno. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra cuestión, más para esto que además Bai. Mila esker, Tomás. Y vamos a continuar con la comisión. Andamos ya muy fuera de tiempo. Vamos a intentar ver si vamos ganando un poco del mismo. Si pasamos al siguiente punto del orden del día, en la información general, es la información relativa a la resolución de la Comisión y Control de Transparencia de la Policía Local. En este caso, todos y todas recordaremos que hubo una pregunta realizada por una vecina, Begoña San Martín, en la comisión de noviembre y que luego fue contestada con posterioridad en la comisión de diciembre. Todos sabemos de qué estamos hablando y como ya se contestó en la comisión informativa de diciembre, se había dado traslado de la queja o de lo que comunicaba en aquella pregunta queja que había sido planteada. Ya se informó que se había dado traslado de la misma a la Comisión de Transparencia de la Policía Local de Euskadi. Recordaréis que era un órgano que todavía no se había creado tras la reforma de la propia ley, que ese órgano se creó en enero, en el mismo momento que se creó en enero lo remitimos, el 18 de enero, y hemos recibido con sello de entrada en este municipio, hemos recibido la respuesta. En los antecedentes, que no voy a pasar a leer, lo que se determina es cómo se ha dirigido a ese órgano y voy a leer la parte final y la decisión del mismo. Dice, el caso sometido a nuestro estudio por la señora concejala del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Guecho se ciñe fundamentalmente a los hechos ocurridos el día 24 de julio relativo a la situación de la policía local en la persona del señor, no voy a decir el nombre, con ocasión de la imposición de una multa por no tener en vigor la ITV del vehículo y que concluyeron con su detención e ingreso en prisión en virtud de la ejecutoria 2405/2018 del Juzgado de lo Penal número 7 de los de Bilbao, según la documentación recibida. Por este hecho, además de que la queja se tramita ante el Ararteko, se instruyen las diligencias previas 424/2020 en el Juzgado de Instrucción número 4 de Guecho. Y estando conociendo e investigando la autoridad judicial tales hechos, no existen, en opinión de esta comisión, razones para realizar una investigación al margen de la encuesta judicial existente en los términos del artículo 19.4 de la Ley de Policía, por no parecer conductas o prácticas en los términos del artículo 17.2 de las mismas. Por lo que se refiere al resto de las cuestiones que la señora San Martín plantea sobre otras cuestiones también relacionadas con el señor tal,
Desconocemos si han sido contestadas por esta concejalía. Si no fuera así, recordamos a la señora concejala su deber de responder al propio ciudadano dándole las explicaciones oportunas. Y la decisión de esta comisión de control y transparencia es decidir por unanimidad inadmitir el escrito de la señora concejala del área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Guecho, a la que se le notificará la presente resolución. Teniendo conocimiento de esto y como ya se dio cumplida respuesta en este órgano, que es al que se dirigió la ciudadana, y en este mismo órgano se responde tanto para la ciudadana como el resto, para el conocimiento del resto de los miembros de la comisión. Ivonne. Sí, bueno, a nosotros nos gustaría recibir una copia de este documento, pero en cualquier caso, yo creo recordar el escrito, y el escrito se mencionaba el suceso de ese día, pero se mencionaba más. Lo que denunciaba ese escrito era una especie de persecución policial. Y lo que seguimos diciendo, evidentemente nosotros no estamos de acuerdo en que se haya dado cumplida respuesta. Lo que seguimos diciendo es que en ese escrito había muchas denuncias, denunciaban muchas situaciones, no una, ni dos, ni tres, eran más, y que necesitan ser investigadas. Porque, claro, lo que hay, y ahora estoy hablando de memoria, pero yo quiero recordar que el momento en el que se le pide a esta persona si tiene la ITV es como son las 12 de la noche, en su casa. Entonces, no sé cuántas personas reciben visitas de la policía en su casa a las 12 de la noche para ver si ha pasado la ITV. Entonces, si esta es la respuesta de la Comisión de Transparencia de la Policía, nosotros lo que sí queremos pedir, hacer un ruego, y si no utilizaremos las vías que tengamos que hacer, es que se investigue si la totalidad de la denuncia de esta persona, se investigue la totalidad de la denuncia en cuanto a la actividad o las acciones en lo que compete a este ayuntamiento de la Policía Municipal o de algunos agentes de la Policía Municipal. Es lo que pedía ella, es lo que pedimos nosotros, y es lo que no se da cumplida, no se ha trasladado, por lo que ahí parece, lo que has leído, no se ha trasladado toda la situación a la Comisión de Policía, se ha circunscrito a un hecho. Entonces pedimos que se haga una investigación, si es interna, de la Policía Municipal, del Ayuntamiento, de quien corresponda. Pero entendemos que lo que se denunciaba en esa carta, sin poner en tela de juicio si es cierto o no es cierto, pero lo que se denunciaba, aparte de un recurso inadmitido, una solicitud inadmitida, o aparte de esta comisión, requiere una investigación más en profundidad para ver si lo que se denunciaba es cierto o no es cierto y actuar en consecuencia. Creo que se dio cumplida respuesta de cada uno de los parámetros en la comisión de diciembre. Lo que quedaba pendiente era esto. Claro que se abrió una investigación y se vio a las situaciones que planteaba, cuáles eran y qué es lo que se había hecho. También se trasladó en esa comisión, y así lo quiero traer a colación ahora, que al estar vigente y abierto un expediente judicial, nosotros el expediente disciplinario lo teníamos abierto y paralizado en tanto se respondiera con respecto a los incidentes que estamos haciendo referencia en concreto, y ahí con lo que salga, si luego se les condena o no se les condena, el expediente disciplinario seguirá su curso en virtud de cómo termine el judicial. Y con respecto a que lo que se le ha dado traslado a esta comisión se le da traslado de todo el escrito, no de una acción, sino de todo el escrito que manda la señora San Martín. Se le da traslado completo. Y, evidentemente, con respecto al escrito que nos han contestado, no hay ningún problema en hacer entrega del mismo a cada uno de los miembros de esta comisión. Lo que queríamos es, puesto que la señora San Martín se dirigió a esta comisión, dar respuesta en el mismo órgano al que preguntó, porque nos parece que es como se debe de responder, sin perjuicio de que internamente haya abierta y en este momento paralizada esa investigación, y que se analizaron cada uno de los ítems que allí se planteaban y que se vieron si aquello pudiera dar lugar a algún tipo de responsabilidad o no, como ya se explicó. Entonces entiendo, para no liarme yo, porque ya he dicho que habla de memoria ahora mismo,
que esa investigación está en curso, está paralizada, pendiente de la resolución judicial. Y cuando la resolución judicial termine, esa investigación continuará incorporando la resolución judicial o no y tendrá los resultados que tenga. ¿De acuerdo? Ay, cómo tengo la cabeza, parcatu. Decía, pasaríamos al punto siguiente dentro de información general del área, Euskarako diru laguntzak. Irantzu mesedes. Egun ondan hori, zuei esateko da, dagoeneko sinatu dugu zala Euskara munduko alkartekaz diru laguntzak. Dagoeneko albegaz sinatu dugu Bizarra Lepoanegaz, Egizu eta Irukanekaz, eurek euren eguneko jardunak egindagi esan, ezta? Badakizue, albe, batez ere, Algortako bertsolari eskola dela, beraz, bertsolaritza inguruan egiteko, hainbat ekimen eta helburu nagusia izanik, euskara eta bertsolaritza plazaratzea, kaleratzea, herritarren artean zabaltzea, era berean gure ondare eta kultura bere ezagutera emoteko eta ez dagoelako ondare hoberik bizirik dagoan ondarea baino. Beraz, horrekaz barrezatu dugu 4 urteko hitzarmenak eta aurrera goaz alkarteagaz. Gero, urrengoa izango litzateke Bizarran Lepoanegaz. Bizarran Lepoanek hainbat eta hainbat ekitaldi egiten dauz euskera erraminta nagusia izanik, eurek herritarreka zuzenean, zein beste eta hainbat kolektibo gaz lan egiten, ezta? Eura euskaraldian dagoz lanean, gehitu kirola programa sustatzen dabe, gehitu kultura, gure umek oporraldietan eurek koloniak eukidagi esan, piruke koloniak antolatzen dabez, eta euren asmo baten moduan Bizkaiera, euskara barruan daukagun euskararen beste erabilera hobe, sustatzea daukie helburu eta hori sartuta daukagu hitzarmenean. Urrengoa Egizu izango litzateke, Egizu alkarteagaz beste horren beste egin dugu, eta Egizu euskeran inguruan dagozan alkartea da, eta honek hainbat ekimen egiten dabez, hainbat disiplinatan sartuta, euskera plazaratzeko eta erabiltzen jarraitu dagian. Barkatu. Honek euskaraldian parte hartzen dabe eta behar zarea antolatzen edo koordinatzen dabe. Inoiz honen inguruan berba egin dugu eta datu batzuk eskatu izan dozuez eta emon egin jatzuez, eta eurek esaten dira normalean honen inguruan lan egiten dabenak. Eta azkenik Irukaren hitzarmena izango litzateke, eta Iruka danok dakizuen moduan, ingurun honetan dagoan euskal komunikabide nagusina da, Getzon daukagu, beraz zorionekoak gu komunikabide bat euskera daukagulako. Hainbat eta hainbat aldizkari ataratzen dabez, bat hilean behin, ataratzen dabe bat, 12, eta gero sasoian sasoi berezi batzuk egiten dabez gai tematiko batzuen inguruan. Hala ere, beste buelta bat emongo dutzie, 21 menderantza joanez eta portal digitala edo atari digitala sendotu egingo dabe, sare sozialak eta eunak euskalkien munduan sartuta dagoz euskalkiak eta inguruko Uribe kostan mobitzen diren gainean inguruko euskera sustatzeko. Badana euskeraren erabilera, gure ondarea bizirik mantentzeko asmotan. Eta ez naz gehiago lusatuko, galderari badukazue erantzungo dutzuet, baina naz lusatuko denpora rasor daukagu salako. Ez dakik galderari daukazuen. Eta laster publikatuko doguz, beste deialdi guztiak eta ja bidean daukaguz, beraz laster publikatuko doguz. Mongo dutzuet barri, sasoia heltzen banean. Eskerrik asko. Pasaríamos al siguiente punto, que sería las carpas de vacunación COVID 2021. Arantxa
mesedez. Bai, oso labur esango naiz, zeren azkenean, Osakidetzaren esku dago gai hori. Bueno, las carpas que se han colocado en las 3 ubicaciones que ya conocemos todos y todas se van a mantener abiertas y a disposición de Osakidetza mientras el protocolo desarrollado por ellos requieran de su utilización. Somos todos conocedores que en los últimos días, incluso alguna semana ya, se está potenciando los vacunódromos y todo apunta a que las generaciones más jóvenes, vamos a decir, pues iremos pasando por el BEC o por donde nos indiquen, porque, bueno, también sabréis que hasta la fecha no solo en Getxo se han vacunado en estas carpas, sino a otras personas se les iba dirigiendo pues, al hospital de Urduliz, o sea, lo habréis oído en vuestros entornos seguramente, ¿no? Bueno, pues como entra dentro del programa de las medidas y del impulso económico que se había dado, pues bueno, se ha respondido con las carpas fundamentalmente a facilitar en los primeros tiempos de esta vacunación, que se la ha denominado masiva, pues a la fecha de hoy pues a facilitar la vacunación ya a miles de chotarras que fundamentalmente responden a las personas de mayor edad dentro del municipio. Y en este momento están vacunando en algunas personas la segunda dosis aquí en las carpas y otras están conviviendo su primera vacunación en estas carpas y se les está citando en la segunda, bueno, pues para en otra de las ubicaciones. Sí que creo que es importante que todos nosotros, por nuestra responsabilidad, bueno, pues que facilitemos este mensaje, que aquellas personas que están siendo citadas para la carpa tienen que acudir a la carpa independientemente de lo que estén oyendo en plazas, calles, amigos, vecinos, etcétera. Y aquellas personas que reciben la citación para otro lugar, pues que tienen que acudir a otro lugar independientemente de donde haya sido citada otra persona que a priori pueden entender que responde a sus mismas referencias. Y eso va a facilitar pues que se suministre la vacunación con menos tensión social. Eskerrik asko. Bai. Javier. Gracias por tu explicación. Lo que sí te tengo que trasladar es quejas que nos han llegado desde los usuarios en el sentido que nos estamos encontrando con muchas personas que han recibido su primera dosis en las carpas y les han derivado a la segunda en el plazo que corresponda en el BEC. Entonces, bueno, son personas que en algunos casos de una edad y que no terminan de entender por qué tienen que irse al BEC a recibir la segunda dosis, pues igual tampoco tienen los medios para trasladarse al BEC y tampoco estamos hablando de nuestra generación, es decir, estamos hablando de personas de una edad que tampoco tienen tan fácil ir al BEC. Entonces, yo desde mi ignorancia digo, bueno, yo sé que el ayuntamiento ha cedido el espacio, entiendo que la carpa también la ha cedido el ayuntamiento, entonces no sé muy bien si será el ayuntamiento junto con Osakidetza o solamente el ayuntamiento los que creo yo que deberían de alguna manera alargar a que esas personas hasta una determinada edad no se les haga ir a tomar la segunda dosis al BEC, que dejemos ese traslado al BEC a los que somos un poco más jóvenes, que nos va a costar menos trasladarnos al BEC. Pero, en fin, un poco más de sensibilidad con las personas que teniendo una edad han recibido la primera dosis aquí y queremos que se vayan al BEC a tomar la segunda dosis. Traslado lo que me ha llegado desde nuestro entorno de vecinos. Bueno, como quieras. A ver, somos todos conocedores que la organización logística del suministro de las vacunas no corresponde ni al Ayuntamiento de Getxo ni a ningún ayuntamiento. Que podemos sugerir, comentar cómo es nuestra ciudadanía, pues evidentemente en charlas informales, pues sí, pero no deja de ser el Servicio Vasco de Salud quien determina la logística, porque detrás, aparte de muchos recursos, como ciudadanos y ciudadanas de un municipio, pues hombre, también tenemos que ser conscientes que el número de personas que se pueden encontrar en el dibujo que has hecho de son mayores y están solos
responde a un porcentaje muy bajito. No deberíamos de olvidarnos nunca, no solo en este tema, sino en otros muchos, que el primer recurso que tenemos las personas son nuestra familia. Ese es el primer recurso que tenemos. Efectivamente, pero es gente, espera, Javier, perdóname que termine la explicación, es gente en un porcentaje muy bajito y que ya previamente a la vacunación se encuentran en situación ya de estar atendidos por el propio sistema de servicio social o de otras redes que hay. Entonces, en estos casos lo que se suele tender es a dibujar, porque también está en la calle o en las redes sociales y tal, si mi padre no me tuviera a mí no le llevaría a nadie. Ya claro, pero es que primero te tiene a ti. Y luego está la administración, y luego está el voluntariado, y luego está el mensaje de colaborar entre todos, y luego está... Y si ponemos todo eso encima de la mesa, ese dibujo que nos trasladas es muy, 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 muy bajito, y es más, sí que es cierto que no se nos podría escapar nadie. Es que ricasco. Bai, Paula. Sí, quería trasladar exactamente lo mismo porque a nosotros también nos han llegado, hemos leído en redes sociales bastantes quejas y aun sabiendo que el tema de la vacunación en sí no es una competencia municipal, sí que queríamos dejar este tema aquí y hacer un ruego ya de paso, y es, igual podemos utilizar los medios de comunicación municipales para dejar claro no solamente que hemos ayudado a poner las carpas, que está muy bien, sino qué está pasando con esto, porque empieza a ser una inquietud de gente que dice, pero si vivo enfrente de la carpa, ¿por qué me están mandando al BEC o me están mandando a otro sitio que está más lejos? Y es más, claro que la gente que vive sola puede ser un mínimo, pero decir que, bueno, ya está la familia para llevar, bueno, no en todos los casos. De hecho, hay muchas veces que se vacunan en horarios en que la familia seguramente esté trabajando. Quiero decir, nos estamos metiendo ya en temas de conciliación que no siempre facilita, y yo creo que siempre hemos abogado por la autonomía de las personas mayores, sobre todo de las personas que ahora se están vacunando. Entonces, bueno, creo que si podemos hacer algún tipo de aclaración a través de los medios que llegan a cada casa, igual puede ayudar, aunque no sea competencia municipal, a que la gente comprenda el por qué está sucediendo eso y que el ayuntamiento es consciente de eso. Aunque no podemos hacer más, quiero decir, porque no es competencia nuestra mandar a la gente aquí o allí. Pero bueno, por sensibilidad más que nada. Gracias. Bueno, por sensibilidad y por trasladar a veces cada tema en su sitio, yo luego, como sé que todo el mundo tiene representación en todas las comisiones, todos los partidos políticos, sí que os voy a trasladar un pequeño servicio que impulsa esa sensibilidad desde el servicio de dinamización de la RCAE, que complementa un poco, personas que se pueden quedar fuera de una logística que en un principio se diseña de manera generalizada. Y luego, con respecto a la información de cómo se gestionan las carpas, eso es Osakidetza, ¿vale? Entonces, la información que nosotros podamos dar es como vemos cómo fluye, pero tampoco nos olvidemos que la gente tiene horarios de conciliación también para las personas mayores que están a su cargo. Me consta, pero esto no lo digo de manera oficial, me extraña que a otras personas no les conste, que en citación telefónica se les ha dado a elegir día y hora. Me consta que se ha hecho lo mismo cuando la vacunación ha sido en los domicilios. Me consta que ha sido exactamente igual cuando una persona mayor ha acudido a la oferta de vacunarse en coche, que ha pedido primero, déjeme hablar con mi hijo o mi hija de los que tengo, quién me va a poder llevar. O sea, es decir, que se están haciendo muchas cosas bien. Es cierto que las tensiones, los nervios, el me quiero vacunar, yo he visto, porque he visitado muchas carpas durante estos días, de gente que venía y preguntaba, yo no tengo esta edad, pero si sobra alguna dosis me pueden poner hoy. O sea, es que alrededor de esto hay de todo. Hay prisas, hay lentitud, hay miedos, hay intranquilidades, hay ilusión, hay paciencia, no la hay. Bueno, pues estamos viviendo ese escenario. Es cierto, es cierto. Barkatu, que quería hacer un último apunte, Barkatu, solo por cerrar. Aparte de agradecer la información, también hay problemas incluso de brecha digital. Hay a gente mayor que le están llegando SMS y tiene dificultad para poder leer bien el teléfono y todo esto. Entonces, bueno, aparte de todas esas tensiones y demás con las que coincido, hay incluso más situaciones en las que, teniendo la población que tenemos, de una media de edad alta, se están viendo con problemas de brecha digital y yo he presenciado en el ambulatorio de Las Arenas personas que llegan diciendo, me han dicho que me van a vacunar y que me ha llegado un mensaje que yo no he visto, porque no saben leer el teléfono. Entonces, bueno, que sepamos que también hay un problema con este tema y que no sé hasta qué punto podremos ponernos las pilas un poco más, que bueno, desde nuestro grupo siempre lo hemos comentado, pero es que con esto está siendo algo grande.
Sí, en relación a eso, como creo que coincidimos en la Comisión de Cohesión Social, explico bueno, pues el apoyo que vamos a dar desde el área municipal de envejecimiento activo. Yo como voy a incidir sobre el mismo tema, pero de otro punto de vista, yo no me voy a poner a discutir sobre el proceso de vacunación porque, aunque no me consta, estoy prácticamente seguro que vamos a tener puntos de vista distintos. Lo que no me parece muy lógico es que, teniendo las carpas, se derive a personas de 70 y muchos años, casi 80, al BEC. No me parece lógico. No sé de quién es la responsabilidad. Posiblemente no sea del ayuntamiento, estoy seguro que será de Osakidetza. Ahora, lo que sí le puedo pedir al ayuntamiento, y de hecho le pido, y le digo que se dirija a Osakidetza y le diga, oye, ten en cuenta que las personas mayores, igual lo mejor no es mandarlas al BEC, y ten en cuenta que este ayuntamiento se ha gastado 150.000 euros con unas carpas y vamos a rentabilizar esa inversión, que es necesaria si se rentabiliza. Es una inversión necesaria y buena si se rentabiliza como Dios manda, que es para facilitar la vacunación y la situación de los hombres y mujeres de Guecho, sobre todo de las personas mayores. Sin más, es un ruego que se dirija a Osakidetza, no en conversaciones informales, sino oficialmente. Es decir, oye, analizar un poco esto, que tenemos las carpas, vamos a usarlas con mayor intensidad. Sin más. Ivonne, a nivel no oficial yo no tengo ningún problema en trasladarlo. Oficialmente creo que en sede parlamentaria se puede hacer la misma pregunta, ¿no? De por qué centralizar solo en un sitio, porque entiendo que cuando se centraliza es porque hay otros recursos que se están globalizando, ¿vale? No solo desde la mirada de Guecho, sino desde una mirada seguramente que abarca pues al territorio de Vizcaya o a toda Euskadi. Quiero entender, pero solo es un punto de vista. Y respeto todos los que puedas tener tú, que vaya por delante. Que puede ser perfectamente. Lo que pasa es que entonces, si se va a centralizar, uno se pregunta para qué hemos puesto las carpas. Entonces, quiero decir, lo que me refiero es que eso tenga una lógica de uso y de gestión todo. Sí, eso es solo un matiz y ya habéis participado de eso. ¿Por qué se ponen las carpas? Porque van a empezar a llegar las vacunas y seguramente los centros más grandes todavía no se habían podido organizar. Entonces, Osakidetza lo que pide es recursos cercanos, de fácil movilidad, de una instalación rápida, ¿vale? Que según van llegando esas primeras vacunas se les pueden dar salida. Ese es el principio por el que Osakidetza se pone en contacto con diferentes municipios. Una vez que desde distintos ámbitos de Osakidetza, del Servicio de Salud Vasco, se van generando otros mecanismos, pues van poniendo otros sistemas en funcionamiento. Pero el principio de por qué se atienden en los municipios es precisamente ese, para que ante una vacunación masiva y desconociéndose en ese principio el número de vacunas que van a llegar y la capacidad que tiene en ese momento Osakidetza de organizar una masiva vacunación, pide ayuda a los municipios para poder hacerla de manera más localizada. Y, bueno, pues luego han tomado la decisión con el tiempo porque han podido organizar rápidamente que el vacunódromo, ese que nos cuesta tanto, por lo menos a mí, pronunciar, van a ser los espacios mejores desde todos los puntos de vista, con las salvedades que ya se han puesto de manifiesto en esta comisión. Es que ricasco. Vale. Para terminar, desde el área de turismo nos quieren informar de una cuestión. Irentxu, mesedez. Labur informazioa apur bat orokorra idazkariari bialduko dutza dalako zuei luzatzeko, bale? Bueno, ez dakizuen, baina Eusko Jaurlaritzak basketurren bitartez kodigo etikoaren inguruko, turismoaren kodigo etikoaren inguruko programa bate martxan jarri dau. Getxoko turismo bulegoa bertan parte hartzen dabil, dagoeneko kode horrek erabiltzen dauzen baloreak guk gureak egiten dugu zalako eta dagoeneko bagengo zalako horretan lanean. Beraz, horretan zertifikatu gara, hainbat balore dagoz ingurugiroren inguruan, emakume eta gizonen arteko bardintasunak, inklusioa, langileen lan egoeraren inguruko baloreak, bizitari bateri zelan eta herritar bateri moduan atenditzen dakon moduan atenditu behar dakola, leku batzutan gertatzen da, kafe bat 1,50 ordaindu beharra, turista bat danez, kanpotarra danez, 5 euro. Holango praktikak ez direla egin behar, eta bueno, hor dagoz
erizpide batzuk, hainbat gauza, eta bueno, gu horretan gagoz lanean, eta gu egoteaz aparte horretan lanean, herriko 18 enpresa be momentuz gugaz zertifikatu dira, eurek be ondo ikusi dabelako kode hau euren enpresetan sartzea. Beraz, horretan gagoz, ekintza hau getxo ekinezen barruan be sartuta geunkan, eta gagoz, lanean gagoz, eta dagoeneko getxoko udala, eta beste 18 enpresa be sartu dira proiektu honetan. Bialduko dutzuet liburuzka PDF-an eta ezagutuko duzu. Vale? Vale. Es que se apaga. Decía que entraríamos a ruegos y preguntas. Y la primera pregunta, tal y como aparece en el orden del día, es una solicitud de información sobre el área de promoción económica que plantea EH Bildu. Ibon. Bai. 1515/2021 dekretuaren bitartez jakin izan dugu sustapen ekonomiko arloko bururako lanpostua betetzeko saiakera kale egin duela. Antza, barne langilei irekitako hautaketa prozesuak ez du emaitza onik eman. Aipatutako arloa klabea da, gure uste, segungo egoeran, eta ez dugu uste horrelako egoera luzaroan mantendu daitekeenik. Behin baino gehiagotan entzun diogu zinegotzi arduradunari arloko buruak ez izateak sortzen dizkion zailtasunak. Zenbat langile daude une honetan turismo eta sustapen ekonomiko arloan, langile guztien zerrenda eskatuko genuke izenak ez, baizik eta beteta dauden lanpostuak eta horien eginkizunak. Zehazki zenbat teknikari dauden sustapen ekonomiko arloan, zein da arloaren egungo egoera, zergaitik uste du zinegotzi arduradunak sustapen ekonomiko arloko zuzendari lanpostua utzi geratu dela, hausnartu aldu egungo arloko egoerak zerikusia duen horrekin, zenbat iraun dezake hautaketa prozesu berriak eta bitartean zerbait aurrikusi den aipatu arloari behar duen bultzada emoteko. Iño. Eskerrik asko. Bueno, yo en primer lugar comentaros que la pregunta 1 y la 5, que son muy técnicas del Departamento de Laboral, os las van a contestar con detalle en organización y cuentas, la 1 y la 5. Yo voy a entrar en el resto, sobre todo en cuando me pedís mi opinión, en la parte que me pedís mi opinión sobre el puesto que ha quedado vacante, etcétera. ¿Cómo? Es que esto, hay respuestas que me ganan. La 1... Bueno, sí, bueno, la que hacéis zenbat langile daude une honetan turismo eta sustapen ekonomiko arloan, langile guztien zerrenda eskatuko genuke, izenak baizik eta beteta dauden lanpostuak eta horien eginkizuna. ¿Tú que eres el responsable del área no me puedes contestar a eso? Sí, yo puedo responder cuántos son, pero que te van a dar detalles de toda la RPT en organización y cuentas. Te van a dar todo el tipo de detalles. Respecto a la segunda, que preguntáis cuántos técnicos hay, primero quería hacer una corrección. El Departamento de Promoción está compuesto por Getxolan y Turismo, y técnicos tendríamos en Getxolan, tendríamos 5 técnicos superiores más un técnico medio, y en Turismo hay 2 técnicos medios. El estado del área, pues obviamente está sin cubrir esa vacante que ha quedado desierta. Y en cuanto a lo que me pedís, pues mi opinión, pues evidentemente, solo puedo suponer por qué no se ha quedado desierta. Pues puedo suponer que no habrá sido igual de suficiente interés de trabajadores municipales que podían concurrir al proceso, sin perjuicio de lo cual, y que tenían, obviamente, las capacitaciones necesarias, por lo cual nos atenemos al procedimiento de acuerdo previsto en el departamento personal. Mi opinión, pues, y mi sensación, pues, como dices en el encabezamiento, yo siempre he dicho que ese puesto sería necesario y sigo insistiendo en que sea. Y sigo teniendo fe en que eso se vaya a cubrir por el departamento personal, que conoce las solicitudes que hemos hecho desde nuestro departamento y principalmente por mi parte, para que
haya otro proceso que pueda cubrirlo. Sobre esa información, también en la organización de cuentas os pueden dar más información más detallada. ¿Cuánto tiempo puede llevar el proceso de selección? Pues eso es lo que nos establezca el departamento de personal. Yo lo solicito y lo que ellos nos digan el tiempo que puedan realizarlo. Y mientras tanto hay algo planeado, pues se tratará de cubrir obviamente los objetivos posibles con los recursos disponibles y en cualquier caso pendientes de la evolución de que personal nos pueda dar una solución. Evidentemente tenemos unos criterios de lo que es la gestión y la buena gestión muy alejados. Yo entiendo que un responsable de un área debe saber, no debe pedir solo a otro área, sino debe saber en qué situación se encuentra su área. Lo debe saber, porque es una forma de gestionar. Primero es conocer lo que tienes. Los procesos que has solicitado, ¿cuánto tiempo esperado le han dado? Debes saber, oye, esto me han dicho que tardará más o menos. No pasar las preguntas a otro área. Es tu área. Estoy preguntando sobre tu área. ¿En qué situación está? ¿Qué tiempo tú calculas? Tú tienes que saber estas cosas. Y si no las sabes, pues evidentemente tenemos unos criterios sobre lo que es la gestión y la buena gestión muy alejados. Pero me asombra muchísimo que haga preguntas muy concretas sobre un área concreto, sabiendo perfectamente que hay dos áreas, que está promoción económica y está turismo. Me asombra muchísimo que haga preguntas sobre eso y me digas que me van a contestar en Hacienda. Y me asombra más que me mandéis la RPT, la publicación del Boletín Oficial del Estado de la RPT. Porque yo no pregunto por los puestos de trabajo, yo pregunto por trabajadores y trabajadoras que están actualmente trabajando. Pero bueno, cada uno gestiona las cosas evidentemente como quiere o buenamente puede. Pero esta respuesta me parece el más claro ejemplo de lo que es una gestión nefasta. No conocer el área que diriges, es que es así. No ser capaz de responder al área que diriges. Me asombra. Sí, comentarte que en ese departamento te van a dar más información, nos van a dar una estimación que sea más acertada. Obviamente nosotros lo hemos vuelto a solicitar y volvemos a solicitar que ese cargo pues se vuelva a poder cubrir. ¿Alguna otra cuestión más? No, pues pasamos a la siguiente pregunta. También es de EH Bildu, es la solicitud de información sobre el área de comunicación, plan de comunicación institucional y empresa contratada para tal fin. Ibon Mesedes. Getxoko udala komunikazio instituzionalerako plana lantzeko prozedura abian jarri du. Zeregin horretarako kanpoko enpresa bat kontratatzea erabaki du. Udalak naiz eta komunikazio arloan hainbat langile izan, nik kalkulatzen du gutxienez informazio zientzietan lizentziatua 5 gutxienez, enpresa hori gainera Euskal Herritik kanpokoa da. Eta ez du gaitasunik euskaraz prozesua gozatzeko. Horren adibidea da alderdi politikoen ordezkariekin egindako bilera. Euskal Herria Bildutik eskaera egin dugu bilera euskaraz egiteko eta erantzuna izan da enpresako kideek ez dutela euskaraz ulertzen. Eta beraz, erderaz izan behar duela. Hau da, udaleko komunikazioa aztertuko duen enpresak ez daki euskaraz. Naiz eta udalaren komunikazioa elebitan izan. Egoera honen aurrean hurrengo galderak ditugu. Zergatik kontratatu du kanpoko enpresa bat udaleko komunikazio instituzionala aztertu eta zehazteko udal komunikazio zerbitzuak zuzenean egin beharrean. Zenbat langile daude atxikituta udal komunikazio arlora eta horietariko zenbat dira komunikazio zientzietan lizentziatuak. Zergatik ez da bermatu enpresa horrek euskaraz lan egiteko gaitasuna izango duela. Komunikazio enpresa horrek bilerak egingo ditu bestelako langile eta eragileekin, sail ezberdinetakoak, alderdi politikoak, herri mugimendua, elkarteak, herritarrak eta abar. Hori horrela bada, nola bermatuko da udal langile herritar eta eragileen hizkuntza eskubideak, nola bermatuko dira, kontuan hartuta enpresako kideak ez direla gai euskaraz jarduteko? Bueno, empezaré por ir respondiendo cada una de las preguntas, voy a procurar. Bueno, ¿el por qué? Porque interesa que desde una perspectiva distinta de la que puede tener el área de comunicación y el propio ayuntamiento, se pueda analizar el funcionamiento de todos los ámbitos y aspectos de la comunicación. Y para ello necesitamos que una empresa experta y especializada en gestión pública y con una visión estratégica nos ayude a dotarnos de un plan que nos permita ofrecer el mejor servicio posible
en el marco de un modelo relacional y comunicativo. Respecto al número de personas trabajadoras que estén adscritas al área de comunicación, en el apartado relacionado con la información están adscritas 9 personas, de ellas 6 con licenciatura en Ciencias de la Información, en Ciencias de la Comunicación, encargándose a diario de la gestión, difusión, potenciación de la información, con el objeto de compartir el quehacer del ayuntamiento diario con la ciudadanía o con temas de interés para esta. ¿Por qué no se ha garantizado que esta empresa tenga capacidad para trabajar en euskera? Bueno, primero decir que no se ponen límites en la concurrencia. De todas formas, en el pliego de cláusulas administrativas se recogía lo necesario para el cumplimiento del artículo 7.8 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. De acuerdo con la ley, en las acciones a desarrollar con la ciudadanía, la parte de escucha externa que se va a realizar a través de Focus Group para conocer la percepción y valoración cualitativa de la ciudadanía, está garantizado que ésta se va a trabajar en euskera, bueno, en euskera y en castellano. Para ello, la empresa adjudicataria, la empresa catalana adjudicataria de este servicio, Sinergia Value, a través de una empresa local, una empresa vasca, especializada en este tipo de tareas, desarrollará estos encuentros con la ciudadanía tanto en euskera como en castellano. Asimismo, también se van a realizar encuestas ciudadanas con un cuestionario sencillo para ampliar la reflexión y llegar a un mayor número de vecinas y vecinos de Getxo en euskera. Si se va a mantener, bueno, lo he adelantado un poco, pero si se va a mantener con trabajadores, agentes, tal, bueno, la empresa adjudicataria, potenciando la escucha activa y la complicidad de todas las partes implicadas en el diseño colaborativo del Plan de Comunicación Institucional, ha llevado a cabo hasta el momento sesiones de trabajo a nivel interno, con miembros del Gobierno municipal, responsables técnicos de cada área, personal técnico y representantes del resto de formaciones políticas de este ayuntamiento, a quienes quiero agradecer, tanto en la parte técnica como en la parte política, su disposición a acudir, su participación y sus aportaciones. Han participado un total de 68 personas repartidas en diferentes sesiones. Y como ya he comentado, en los próximos días, en sesiones de trabajo a nivel externo, la escucha a la ciudadanía se van a llevar a cabo 3 focus group, con personas de diferentes perfiles, género y edad y ámbitos del municipio, y con posterioridad las encuestas que he mencionado. Y, como he indicado anteriormente, está garantizado el uso de los 2 idiomas en dicho proceso de escucha externa que se va a llevar a cabo por una empresa vasca, en relación con la empresa adjudicataria. Claro. Bueno, a pesar de las discrepancias que tú y yo tenemos, es agradecer que por lo menos tú conozcas tu área y sepas darme información sobre la misma. No puedo compartir lo que has dicho en el punto 3 sobre el euskera. O sea, pedir la obligatoriedad del euskera para hacer un estudio sobre comunicación en un ayuntamiento bilingüe no es limitar la concurrencia. En ningún caso. En ningún caso. Y no lo puedo compartir porque me parece muy bien y es imprescindible, desde luego, que los focus group que se hagan con ciudadanía sean bilingües, pero quiero pensar que los representantes de los partidos políticos, representantes de áreas y demás, no somos extraterrestres y también somos, no sé si poseedores o no sé cuál sería la forma jurídica de decirlo, titulares de unos derechos lingüísticos que no se han respetado. Y no se han respetado porque el contrato, una vez más, posiblemente, no lo hemos leído, pero posiblemente, y tal y como dice, si esta empresa está cumpliendo el contrato será muy laxo en las exigencias que se piden para cumplir la normativa lingüística, como es lo que ocurre constantemente en este ayuntamiento, como hemos denunciado en la comisión anterior. Entonces, plantear que no sea en euskera porque se limita la concurrencia y que encima sea una empresa catalana, que seguro que lo entienden perfectamente o conocen la situación de bilingüismo, pues si fuese en Albacete, pues igual no, pero de Cataluña la conocerán.
pues ya es una cosa que no nos convence. Lo de la perspectiva distinta, bueno, puede ser una razón. Yo me atrevo a asegurar que había elementos suficientes para tener perspectivas distintas sobre la comunicación institucional sin necesidad de contratar a nadie, a ninguna empresa. Me atrevo a asegurar que con escuchar simplemente, y ya no voy a decir ni a los grupos de la oposición política, porque sobre la comunicación política, la comunicación de ese ayuntamiento, que es propaganda, lo hemos hablado mucho, pero simplemente con escuchar a los trabajadores y las trabajadoras de ese área se hubiesen sacado posiblemente muchísimas conclusiones. Y también, porque claro, estamos hablando de este área, pero es que hay un responsable de comunicación en el aula de cultura, hay un responsable de comunicación en Guecho Girola, que es decir, que tenemos responsables de comunicación como para que sepan un poquitín de esto. Incluso hay un asesor contratado como responsable de comunicación. Hombre, no sé, yo creo que entre todos y todas podrían haber hecho un trabajo muy digno y muy bueno, posiblemente bastante mejor que el que tenga esta empresa. ¿Alguna otra cuestión? No. Pues pasaríamos a la siguiente pregunta. En esta ocasión es del Elkarrekin Podemos. Es una solicitud de información sobre una serie de puntos, a la que le pediría, por favor, a Paula que vaya leyendo uno por uno. Sí, gracias. El primero es sobre lectura fácil. Solicitamos información sobre cómo se encuentran los avances en esta materia y de las relaciones o reuniones mantenidas con cualquier colectivo que pueda facilitar esta labor al área correspondiente. Y las preguntas que planteamos son si existe un plan de trabajo de actuaciones a realizar, si se ha realizado ya alguna contratación y qué temas se considerarán prioritarios en esta materia. Ainhoa. Sí, hasta el momento se han mantenido 2 reuniones con la representante de Lectura Fácil Euskadi, con el técnico responsable de calidad y la concejala Yani de Ocio. La primera para una presentación del proyecto, esta fue el día 30 de marzo, y la segunda el 19 de abril, para centrar el alcance del proyecto y concretar las tareas a realizar en un proyecto piloto a desarrollar. En este proyecto piloto se van a incluir trámites pertenecientes a disciplina urbanística, que ahora mismo están incluidos en la guía de trámites, una fase inicial con trámites de servicios sociales y otros trámites de otras unidades o departamentos que se prioricen, de los más o que sean más utilizados. Con respecto a la contratación, pues no, aún no se ha cerrado ninguna contratación, por estar en fase incipiente y a la recepción de una oferta definitiva se formalizará un contrato menor. Y además de lo ya comentado, en la primera pregunta se incluirán también aquellos impresos más utilizados en los trámites que se trabajan. Y a nivel general se aprovechará para dar un giro a la estructura general de la guía de trámites. Paula. Vale, muchas gracias. Vale, la siguiente es sobre la comunicación del Guecho Equiñes. Hemos visto cómo en la web municipal se ha incluido un banner a primera vista con el logo del plan aprobado por toda la corporación, lo cual nos parece positivo, pero también vemos que no se hace referencia a qué es ni siquiera al poner el ratón encima de la imagen. Entonces, lo primero que comentamos es solicitamos al área de transparencia y comunicación como ruego que tenga en cuenta este detalle y que ponga una breve frase explicativa bajo el logo, y que dentro del enlace al plan se cuide la imagen para que sea cohesionada y que la imagen de cabecera esté adaptada al formato de la web, ya que aparece deformada. Hemos entrado para poder ver cómo está y es cierto que cuando se presentó el plan sí que estaba en primera página, pero una vez que se van colgando más noticias, esta desaparece. Y lo que estamos haciendo alusión es al banner que aparece a la parte derecha arriba y es que solamente aparece el logo. Entonces, sí, entre nosotras lo conoceremos, pero quien entra en la web pues lo desconocerá por el momento porque ese logo es bastante reciente. Entonces, solicitamos estas 2 cosas y que al entrar se adecue en condiciones porque la imagen está totalmente deformada, como decimos. Sí, agradecemos las aportaciones que hace el Elkarrekin Podemos sobre la comunicación de la campaña Guecho Equiñes en la web. Y se ha solucionado ya el problema de la marca deformada y se ha incluido en la marca visible, o sea, la que comentabas, la visible de la home, una referencia a la campaña en el momento que pasas el ratón por encima. Vale, es que ricasco. Si vemos alguna sugerencia más, la trasladaremos. Vale.
La tercera es sobre ayudas COVID. Hace meses que se aprobó la segunda tanda de ayudas COVID, en este caso destinadas a la hostelería por el cierre obligatorio por decreto. En enero y febrero nos comentaron que estaban con gestiones de las mismas, dado que estamos en abril. Preguntamos, ¿se han otorgado ya estas ayudas económicas directas a la hostelería? ¿Les han llegado ya? Nos referimos de forma efectiva. Dada la situación actual de limitación horaria por encontrarse Getxo en zona roja, se va a hacer una reunión de la mesa de hostelería de forma específica lo antes posible para tratar esta situación. ¿Y qué medidas se contemplan con la situación actual? Nos referimos a que dentro del plan del Getxo Equines se reflejaban diferentes escenarios y ahora nos encontramos en uno de ellos, que es el cierre perimetral, por el que además se ve afectada la hostelería en sus horarios. Es que ricasco. Bien, respecto a la primera pregunta, se está ultimando ya el cierre de las ayudas. Sí que es verdad que había unas 40 solicitudes que tenían algún tipo de deuda, principalmente con el ayuntamiento. Se ha hablado con cada uno de ellos para que regularizan esa situación, y están ya avanzando en ese sentido, y una vez que esté todos esos datos, pues se terminará, yo creo que ya a lo largo de la semana que viene, para poder hacer el pago lo antes posible. En cuanto a la segunda, de la situación en zona roja, si se va a realizar una reunión de la mesa de hostelería, en cuanto estamos en zona roja se mandó información detallada de esta situación a este sector. La mesa de hostelería no ha solicitado una convocatoria extraordinaria de su propia mesa en el foro por este motivo, pero sí que es verdad que hay que recordar que el próximo día 29 se celebrará el foro consultivo con todas las mesas y se hablará de estos temas. Y en cuanto a qué medidas se contemplan en la situación actual, si se refiere pues, a los escenarios que contemplaba el Getxo Equines en su borrador, se está ya ultimando ese tipo de ayudas directas. Había cuatro escenarios: toque de queda, cierre perimetral, cierre por decreto sectorial y confinamiento total. Cuando esté eso cerrado, sí que es verdad que en la hostelería, en el cierre perimetral se contemplaban sectores más como los hoteles, taxis, guías turísticos, todo este tipo de sectores que estaban bastante más afectados por el cierre perimetral y que la hostelería se contemplaba en otros casos. Estas bases se encuentran, como le he comentado, ultimando y serán bimensuales. La primera solicitud será hasta abril y luego ya será pues, mayo, junio, julio y agosto en septiembre, septiembre y octubre en noviembre y noviembre y diciembre en enero, las solicitudes. Y también recordar que, bueno, que hay otras medidas del Getxo Equines, ¿no? Como por ejemplo el Getxo bono hostelero, que ya se ha mandado a fiscalización, que es la medida 36, que ya está en proceso, y dentro de ella también tenemos un bono hostelero, que también afecta a la hostelería directamente. También recordar que tanto desde promoción económica como de vía pública llevamos ya 76 expedientes de terrazas ayudando y gestionando para ayudarles en esta situación, que es cierto que hemos entrado en zona roja. Hay un número de más de 20 que se han solicitado últimamente y que estamos intentando cerrar a la mayor brevedad posible, ¿vale? Y también en la hostelería se están poniendo en marcha ya, pues en breve, las medidas de Getxo Equines 74, 75, 76, 77, en medidas tributarias, que a la hostelería le afectaría la 75 y la 77. ¿Vai, Paula? Sí, bueno, agradecer la información, pero hay cosas que no me han quedado muy claras. Estamos en abril y todavía no se les ha dado las ayudas que salen en diciembre. Es que 4 meses. Perdón. Son las ayudas que se publicaban en febrero, son las que se están ultimando. Las ayudas del cierre de noviembre. Sí. Esas son las que se están cerrando para sí, las que se nos dijeron en diciembre que se iban a poner en marcha, que luego tardaron, salieron en febrero y todavía no se les ha dado, estando en abril. Y se nos va a juntar con las nuevas bases de esas ayudas bimensuales, que si no he entendido mal, van para más sectores, ¿no? Porque no solamente la hostelería se ha visto... a muchos más sectores, sí. Eso es. Y ya van a dar abasto con la situación de promoción económica con todo esto. Me refiero, si se está retrasando... No sé si contemplaban tanto retraso en otorgar estas ayudas solo de la hostelería. Si ahora además están con las bases de esas ayudas bimensuales, ¿cuándo se prevé que puedan salir? Es que eso no lo he entendido, las bimensuales.
¿Para mayo? Las bimensuales esperemos que para mayo pues estén mandadas a publicar y lo que tarde en publicarse. Vale. Vale, y sobre el Getxobono, ya se ha dicho que está en fiscalización. ¿Y el bono hostelero en qué situación se encuentra? El bono hostelero ya se ha hablado en los foros consultivos con la mesa hostelería cómo realizarlo, y lo que se ha llevado la RC la llevamos a fiscalizar con un importe de 600.000 euros por los 2 bonos y se convocará a las mesas para determinar cuándo se podrá realizar. O sea, que todavía no hay ni fechas ni nada de cuándo se va a poner en marcha. Todavía no hay fechas concretas. Pero le quiero decir que se está trabajando en todo el proceso administrativo para que esté disponible lo antes posible. Sí, no lo dudo. Lo que pasa es que van pasando los meses, como esto hablamos a principio de año, parece que se suceden los cierres perimetrales y bueno, todas las medidas y al final la gente se va ahogando con sus propias situaciones y negocios y bueno, nos parecía preocupante y de ahí que hayamos metido estas preguntas. Pero bueno, vale. Gracias. De todas formas, dejar también un apunte que es... ¿solamente esperan a que pida, por ejemplo, en este caso la hostelería o cualquiera de las mesas sectoriales reunión o las pueden proponer ustedes viendo la situación actual? Quiero decir, quizá los hosteleros y hosteleras o cualquier otro sector se encuentre ahora bastante apurado como para poder meterse a solicitar una reunión con el área de promoción económica. Hombre, podría ser una iniciativa del propio área, ¿no? Están en contacto continuo con las técnicas y las técnicas nos han dicho que no han pedido esa reunión específica. Si la necesitan, si se pide y se convoca. Sí, sigo. La siguiente sobre Venta Aranoa. Nos gustaría saber en qué punto se encuentra este espacio, los plazos que se contemplan para su apertura y dónde se está informando de dicho proceso, ya que en la web dedicada a ello la última información era del 2017 y si ya existen ideas para el uso que se va a dar al edificio. También añado que hemos consultado redes sociales, no tienen redes sociales propias, hay hashtag, pero también desde hace un montón de tiempo que no se actualizan. Entonces, bueno, por saber cómo está este proyecto. Bien, señalar que bueno, se siguen dando pasos en el proceso de recuperación del espacio de la venta. Recientemente se ha realizado la adjudicación del mobiliario con el que se va a dotar a dicho equipamiento. Bueno, creo que es conocido, ya se ha hablado en esta comisión y ya no podría asegurar si fue en la propia de territorio en una ocasión, a raíz de preguntar cómo estaban las obras, etcétera, en la que, y yo lo he hecho en esta comisión, informar, se viene trabajando en una cesión del equipamiento a Venta Aranoa Elkartea, asociación surgida del proceso participativo de Venta Aranoa. Bien, desde Patrimonio, pues, junto con otras áreas municipales también implicadas en el acuerdo, en ese posible acuerdo de cesión, están trabajando aspectos económicos y jurídicos. Y bueno, puedo decir que desde Participación mantenemos una comunicación fluida y frecuente con Venta Aranoa Elkartea, como ya lo he comentado en otras ocasiones. Vamos paso a paso. De todas formas, también hemos comentado en alguna ocasión que esta cesión, cuando se vaya a dar, que nos hubiera gustado, no habiendo vivido las circunstancias de año y pico que llevamos, que se pudiera haber dado antes. Pero también es cierto que con las medidas que debemos de cumplir por la pandemia, una cesión a la propia Venta Aranoa Elkartea, una cesión con tiempos, correría en su contra más que favorecer. De todas formas, seguimos trabajando en ello. Vale, ¿y el resto de preguntas sobre dónde se va informando sobre esto y demás? Bueno, no se está informando. Quiero decir, en la página web después de tantos años. Porque en la página lo que aparece es el proceso de participación Venta Aranoa. Ese proceso, en principio, yo no digo que haya podido finalizar, pero sí hay una pata, que es el espacio Venta Aranoa, que no se va a dar ahora mismo un proceso de participación. De ahí ya surgieron unas ideas,
una necesidad o querer dinamizar el entorno. Y bueno, pues intentaremos cuanto antes finalizar con pues la puesta de venta anual Cartea dentro del equipamiento para su uso. Vale, lo agradezco, pero es que ni siquiera en la página web municipal nuestra, del propio ayuntamiento, hemos encontrado información. Quiero decir, puedo entender que esa página específica a la que hacíamos alusión era sobre el proceso participativo, pero es que en la web municipal tampoco hay nada sobre en qué punto nos encontramos. Y la verdad es que esto se va alargando en el tiempo y, bueno, nos gustaría que este tipo de proyectos, que además se ha dicho en más de una ocasión desde el Gobierno que se sienten orgullosas porque les han dado algún tipo de reconocimiento y demás, no se hace ninguna mención. Entonces, sabiendo que se va además a ceder a un colectivo, como ha dicho, o sea, además lo están viendo como positivo y se está alargando en el tiempo por razones lógicas, pues dejamos ese ruego que se pueda actualizar en la página web este tipo de información, porque nos parece positiva para toda la gente que pueda estar interesada. De acuerdo. Y hago la siguiente, que ya es la última. Vale. Es sobre los radares. La presidenta de esta comisión nos informó en anteriores sesiones sobre la puesta en marcha de los radares en zonas concretas para poder vigilar las zonas 30 de mayor afluencia de tráfico. Y simplemente preguntamos en qué punto se encuentra la instalación de dichos radares, porque bueno, en la última información se nos comentó que parecía que estaba avanzada y vemos que todavía no se han colocado. Sí, decir que la obra civil ya ha terminado y se está terminando de redactar los pliegos para iniciar el proceso de licitación de lo que es el cinemómetro, los radares en sí mismos. En cuanto estén, daremos cumplida información, tal como comentamos, y a su vez vendrá acompañada de una divulgación o de una comunicación para que la ciudadanía sepa en qué momento esos radares entran en funcionamiento, todo ello en aras de una movilidad sostenible y segura. Vale, gracias. Si no hay ninguna otra... ¿Bye, Íñigo? Sí, yo por matizar, que me ha preguntado Paula, me confirman que los bonos estarían para junio. Perdón, ¿los hosteleros? Ambos. Tanto el hostelero como la siguiente tanda de 8 bonos. Sí. Los dos bonos estarían disponibles para junio. Luego ya en la mesa, cuando ellos decidan qué es la fecha mejor o no, pero estarían disponibles para junio. Paula. Una pregunta muy breve sin registrar. Agradecer la información que me acaba de dar. Y bueno, sobre la web municipal también estábamos buscando el otro día las actas y vídeos correspondientes a las sesiones de las juntas rectoras y no las encontrábamos. Así como las sesiones plenarias y las comisiones informativas se encuentran de manera más sencilla, de las juntas rectoras no. Solamente se encuentra el día de hoy. Bueno, primero las juntas rectoras cuáles son y quiénes las componemos y aparte está la emisión en directo en sí. Pero no está igual no hay un apartado exactamente replicado como en las comisiones y las sesiones plenarias, donde vienen todos los anteriores órdenes del día, actas aprobadas y demás. Entonces, bueno, por saber si es que se ha alojado en otro espacio, no lo encontramos, dejamos el ruego para saber dónde está, la pregunta y el ruego para que lo faciliten. Lo recojo y la verdad, ahora mismo no te podría explicar la ruta, pero es que precisamente después del consejo del otro día, por una intervención también de H. Bildu, yo misma entré y lo comprobé. Y ahí estaban las videoactas y todo. Y es que ahora mismo ya puedes disculpar que no te sé decir el recorrido, pero lo recojo. O sea, así como tú misma lo has explicado, entras a comisiones informativas, comisiones en directo, pues ahora mismo no recuerdo la ruta a seguir, pero vamos, sé que está. Vale, pues si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizada esta comisión informativa. Eskerrik asko guztioi.